Hola, seguramente a ustedes, como a mí, les encanta la naturaleza. Nos gusta contemplar un atardecer, disfrutar el inmenso placer de bañarnos en un río o en el mar, jugar con los animales o simplemente caminar por el bosque o la selva tropical. Pero no a todos les interesa hacer ciencia de ella, es decir, dedicarse a investigar las causas de los fenómenos naturales. El estudio de la naturaleza es condición fundamental para llevar una mejor vida humana. Así lo ha sido a lo largo de la historia, en la medida en que los hombres comprenden mejor la naturaleza, se comprenden también mejor a sí mismos y sobre todo a través del estudio de la naturaleza y del orden presente en ella, se llegan a comprender mejor y más ampliamente las posibilidades y límites de la existencia humana. Sin duda, uno de los grandes estudiosos de la naturaleza fue Aristóteles. Como ya vimos, no le interesaba la physis solo en su sentido general de totalidad de lo real, como a los filósofos anteriores a él, sino el mundo sensible, la naturaleza que es objeto de nuestra percepción, esa que hizo todo el esfuerzo por investigar y más aún por comprender cómo debía ser investigada. En cierto modo, él se inventó la idea de naturaleza y de ciencia de la naturaleza tal como la entendemos hoy. En este video nos vamos a ocupar del concepto aristotélico de naturaleza y sobre todo de su idea de cómo se investiga la naturaleza, de cómo se definen el objeto y el método de estudio de los objetos naturales y cómo se distingue este estudio de los de otras ciencias teóricas, como las matemáticas y la filosofía primera. Antes de entrar en el asunto, debemos, sin embargo, hacer un breve repaso de las obras en las cuales construyó su ciencia de la naturaleza. Aristóteles es el autor de muchas obras importantes en la historia de la ciencia natural. La primera y más importante es su Física. En ella se establecen los principios más generales para el estudio de la naturaleza y se esbozan las principales teorías sobre temas tan importantes como el objeto y el método de la ciencia natural, la crítica de las teorías científicas anteriores o el estudio de nociones claves como las de movimiento, reposo, espacio, vacío, tiempo e infinito. Allí además elabora su teoría de las cuatro causas, así como su teoría del primer motor, que complementa luego en su metafísica. De la generación y la corrupción es una obra más breve, pero esencial también para comprender la ciencia aristotélica, tanto por la crítica que hace de la filosofía anterior como por la elaboración de una teoría propia sobre la composición de la materia, dado que su teoría de los cuatro elementos será de suma importancia para toda su ciencia y particularmente para su explicación cosmológica. Allí se ocupa Aristóteles de los fenómenos y procesos de cambio que ocurren en el mundo sublunar y analiza sobre todo el cambio desde la perspectiva de la sustancia, es decir, cómo se pasa del no ser al ser, la generación, el llegar a ser de algo, y cómo se pasa del ser al no ser, es decir, la corrupción, el dejar de ser de algo. Si quisiéramos ponerle un término actual, podríamos decir que en esta obra está la química aristotélica, pues allí se explican los cambios en la materia a partir de las transformaciones de los cuatro elementos: tierra, agua,
aire y fuego, y se encuentran además explicaciones de fenómenos como la mezcla, la combinación y la condensación. Meteorológicos se ocupa de lo que llamaban meteoros en el antiguo griego, lo que se halla o se mueve en el seno del aire. No se trata entonces de una obra de astronomía, aunque se ocupe de cosas como los cometas o la Vía Láctea, sino de una obra que trata de múltiples temas de filosofía natural, hidrología, sismología, estudios climáticos, etc. Aunque muy desconocida, es una obra importante para la historia de la ciencia natural, pues es el primer intento por ofrecer una explicación sistemática de muchos fenómenos naturales y porque las explicaciones aquí ofrecidas por Aristóteles estuvieron vigentes por siglos. Es una obra empírica que contiene muchos errores de observación y cálculo, pero que es importante para quien quiera comprender la génesis y el desarrollo de muchas ideas científicas. Por supuesto, hay muchas otras obras que constituyen un complemento indispensable de la ciencia natural aristotélica. Los tratados del cielo y acerca del alma, los tratados breves de historia natural o Parva Naturalia, sus 5 libros sobre los animales y hasta la metafísica. En ellos se desarrollan sus estudios acerca de lo que ocurre en la esfera celeste, o como él la llama, el mundo supralunar, o en la esfera terrestre, o como él lo llama, el mundo sublunar, además de sus estudios sobre la vida, que comienzan en el estudio de las plantas y animales, pero se extienden luego al estudio tanto de funciones vitales como la nutrición y la respiración, y llegan hasta las funciones psicológicas más elevadas del hombre, como el pensamiento, la imaginación y los sueños. Como vemos, el panorama de la ciencia aristotélica es muy amplio y tenemos que atravesarlo poco a poco, examinando cada una de sus obras de filosofía natural. Al inicio del libro segundo de la física nos dice Aristóteles lo siguiente: algunas cosas son por naturaleza, otras por otras causas. Por naturaleza los animales y sus partes, las plantas y los cuerpos simples como la tierra, el fuego, el aire y el agua, pues decimos que estas y otras cosas semejantes son por naturaleza. Todas estas cosas parecen diferenciarse de las que no están constituidas por naturaleza, porque cada una de ellas tiene en sí misma un principio de movimiento y de reposo, sea con respecto al lugar, o al aumento, o a la disminución, o a la alteración. Por el contrario, una cama, una prenda de vestir, o cualquier otra cosa de género semejante, en cuanto que las significamos en cada caso por su nombre, y en tanto que son productos del arte, no tienen en sí mismas ninguna tendencia natural al cambio. Pero en cuanto que accidentalmente están hechas de piedra o de tierra, o de una mezcla de ellas, y solo bajo este respecto la tienen. Porque la naturaleza es un principio y causa del movimiento o del reposo en la cosa a la que pertenece primariamente y por sí misma, no por accidente. Pocos textos tan importantes como este para entender su idea de naturaleza. Aristóteles distingue aquí entre lo que es por naturaleza y lo que es por otras causas, por ejemplo, por el arte humano. Los objetos naturales están determinados por este principio. Todo lo que es natural tiene en sí mismo un principio de movimiento y reposo. Esta primera delimitación es fundamental, porque al contrario de ello, los productos del arte
solo tienen una tendencia al cambio por accidente. Una cama, que es un producto del arte humano, no está sujeta a cambio sino por accidente. Por ejemplo, podría ser de madera o de metal. La naturaleza es entonces un principio de cambio intrínseco a ciertas cosas. ¿A qué cosas? Pues a las cosas naturales, que son sustancias, es decir, cosas que existen por sí mismas, separadas de otras cosas, y que por ello tienen en sí tendencias que les son propias. Así, por ejemplo, los elementos son sustancias con tendencias propias. Por naturaleza, el fuego tiende hacia arriba y la tierra tiende hacia abajo. De esta idea de tendencias naturales se sigue una consecuencia fundamental para toda la explicación científica de Aristóteles. En la naturaleza hay un lugar natural para cada cosa y cada cosa tiene su lugar. Es decir, hay lugares naturales y lo propio de cada cosa es que busque su lugar natural. Todo movimiento de una cosa hacia su lugar natural será un movimiento natural, y todo movimiento diferente a este será un movimiento violento. Sea este el momento y el lugar para aclarar dos maneras muy comunes pero equivocadas de entender la noción de naturaleza en Aristóteles. La primera consiste en confundir naturaleza con materia. La materia es una causa para Aristóteles. Como ya lo dijo, el bronce es causa de la estatua. Ahora bien, no es la materia, sino la forma, lo que determina la esencia de una cosa. La cama no tiene que ser de madera, ni la estatua tiene que ser de bronce, pues lo que determina que una cama sea una cama y una estatua es su forma. El error de la filosofía presocrática, según Aristóteles, consistió precisamente en confundir la physis, la naturaleza, con un elemento material, sin tratar de comprender qué hace que las cosas sean como son, es decir, su forma. Cuando hablamos de la naturaleza lo hacemos de sustancias sometidas a cambio que tienen un proceso de generación y una finalidad, pues como vimos, la naturaleza no hace nada en vano. Entender la naturaleza de algo es comprender sus cuatro causas. Por otra parte, la expresión por naturaleza solemos entenderla en un sentido que le es totalmente ajeno a Aristóteles y que es más bien el que le dieron algunos filósofos modernos como Hobbes o Rousseau, que hablaron del estado de naturaleza como algo salvaje, primitivo o no cultivado. Desde esta perspectiva, lo natural es lo primigenio, lo no aprendido, lo no influido por la cultura y lo que como tal se manifiesta primero en el tiempo. Para Aristóteles, en cambio, lo natural es exactamente lo contrario. Aquello que se manifiesta después de un determinado desarrollo. Pues la naturaleza de algo se revela no al principio, sino una vez la cosa ha alcanzado su pleno desarrollo. Decir que algo es por naturaleza no es entonces decir que sea algo primitivo, sino que hay en la cosa una tendencia a desarrollarse en una determinada dirección. Cuando Aristóteles, por ejemplo, habla de los esclavos por naturaleza, se refería no a los que habían nacido esclavos, sino a aquellos que tienen en sí la tendencia hacia la esclavitud y no hacia la libertad, de los que se ven sometidos porque se conciben como tales. Pero volvamos sobre el asunto principal, la ciencia natural. ¿Cómo se puede estudiar la naturaleza?
Nos sugiere Aristóteles al puro comienzo de su física que si conocer científicamente implica comprender principios y causas, y si pretendemos construir tales principios y descubrir tales causas, el medio fundamental para ello es el análisis. Analizar quiere decir descomponer algo en sus partes constitutivas. Y la ciencia de la naturaleza se hace descomponiendo en sus partes constitutivas aquellos objetos que sometemos a estudio. Pero, ¿de dónde hemos de partir para ello? Aristóteles nos insiste una y otra vez que el punto de partida de nuestro conocimiento no es la ignorancia, sino que tiene que ser aquello que es más cognoscible y claro para nosotros. No conocemos algo partiendo del no saber, sino de lo que ya sabemos. Partiendo de eso y yendo del todo a las partes por un proceso de descomposición analítica, es que adquirimos conocimiento de las cosas naturales. Es decir, hacemos el tránsito de lo que es más cognoscible y claro para nosotros a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza. Ese es para Aristóteles el auténtico procedimiento científico. Pero, ¿qué es lo más cognoscible y claro para nosotros? Por lo menos dos cosas básicas: lo que podemos observar y lo que han dicho otros. Allí están las dos fuentes primarias de toda ciencia de la naturaleza: la observación y las teorías previamente elaboradas. Para comprender un determinado fenómeno natural es preciso descomponerlo en sus partes constitutivas, porque eso es lo único que nos permite llegar a lo que es más claro y cognoscible por naturaleza, que es a lo que aspira toda ciencia. Antes de entrar en las teorías mismas de la ciencia natural aristotélica, es preciso distinguir esta de las otras ciencias teóricas. Por una parte de las matemáticas, por la otra de la metafísica o filosofía primera. De ello se ocupa Aristóteles en el capítulo 2 del libro segundo de la física y en el capítulo 1 del libro sexto de la metafísica. Veamos de qué se trata. Por una razón muy lógica, dice Aristóteles, se puede a veces confundir estos dos tipos de ciencias, porque los cuerpos físicos tienen también superficies, volúmenes, longitudes y puntos, de los cuales se ocupa el matemático, dice en la física. Es cierto. También nosotros estamos acostumbrados a que quien cultiva la física tenga que hacer uso de nociones y procedimientos matemáticos, pues al estudiar los cuerpos físicos se tiene que ocupar también de superficies, volúmenes, longitudes y otras cosas. Sin embargo, señala Aristóteles, el matemático no considera estas cosas como los límites de un cuerpo físico, ni estudia las propiedades de los cuerpos físicos, sino que separa, abstrae dichas cualidades de los cuerpos y las estudia por sí mismos. El matemático considera la longitud, el volumen, la superficie y otros asuntos en el puro pensamiento y sin atender al movimiento de los cuerpos físicos. Lo impar y lo par, dice Aristóteles en la física, lo recto y lo curvo, y también el número, la línea y la figura, pueden definirse sin referencia al movimiento. Pero no ocurre así con la carne, el hueso y el hombre. Así pues, el matemático estudia sus objetos haciendo abstracción de toda cualidad sensible, mientras que el físico o científico de la naturaleza estudia esas cualidades que no pueden ser abstraídas de los cuerpos, como por ejemplo el color, el peso, la dureza o la temperatura. No hay que buscar, sin embargo, una separación total entre estos dos tipos de ciencias teóricas, las naturales y las matemáticas,
pues hay partes de la ciencia natural, como la astronomía, la óptica y la mecánica, que solo se pueden estudiar matemáticamente. Dichas ciencias son físicas por sus objetos, pero matemáticas por sus métodos. También hay mucha relación y una clara diferencia entre la física y la metafísica o filosofía primera. Se podría pensar, y eso suponían muchos predecesores de Aristóteles, que la física solo se ocupa de la materia, mientras que a la metafísica le correspondería estudiar la forma. Tal distinción, sin embargo, no funciona, según Aristóteles, al menos por tres razones. En primer lugar, porque incluso el que posee un arte necesita conocer tanto la materia como la forma. El médico, por ejemplo, debe saber tanto lo que es la salud, la forma, como lo que son la bilis y la flema. En segundo término, porque el que se ocupa de una ciencia debe conocer tanto el fin como los medios. El que estudia los volcanes sabe tanto lo que ellos son como la manera de enfrentar sus erupciones. En tercer lugar, y este es el argumento más fundamental, porque no se puede estudiar solo la materia, puesto que la materia es algo relativo a la forma. Una forma requiere una materia, mientras que otra forma requiere otra materia. Una estatua debe ser de bronce u otro material que la soporte, pues no podría ser de agua. Mientras que un motor debe ser de metal, pues no podría ser de madera. Es la forma la que determina la materia, y por tanto la materia no se puede estudiar independientemente de la forma. No basta entonces con estudiar la materia. Así pues, a la física le corresponde estudiar tanto la materia como la forma. Pero, ¿dónde queda entonces la metafísica o filosofía primera? Se trata de la ciencia que se ocupa de las cosas que están situadas más allá de la experiencia sensible, de esas cosas que son formas puras y que por tanto son separables. Diría Aristóteles que conocer la esencia de estas formas puras, como Dios, las inteligencias que mueven las esferas del universo, o incluso el elemento racional del alma humana, es lo que corresponde propiamente a una ciencia de las primeras causas y los primeros principios. A eso que él llamó filosofía primera y que nosotros conocemos como metafísica. En cuanto a determinar, dice Aristóteles, el modo de ser de lo separable y cuál sea su esencia, esto es propio de la filosofía primera, dice en el capítulo 2 del libro 2 de la física. Y bien, hasta aquí nos hemos acercado a la ciencia natural aristotélica, intentando entender qué es para él la naturaleza y cómo se estudia. Comprender la naturaleza es, sin embargo, y ante todo, comprender el cambio y el movimiento. De ello nos ocuparemos en los 2 videos que vienen a continuación. Uno dedicado al mundo sublunar, a lo que ordinariamente se llama la física terrestre, y el otro al mundo supralunar o la esfera celeste, su cosmología. Hasta pronto.